1900 o El último presidente. Por Inger Soy Lockwood. Prefacio del editor. Hay libros que el tiempo olvida y libros que el tiempo vindica. 1900 o El último presidente pertenece a esa segunda y más rara categoría, la de las obras que, escritas en un mundo que ya no existe, parecen hablar con una claridad inquietante del mundo en que vivimos. Ingersoll Lockwood publicó esta novela en 1896, en los últimos años de la América del Gilded Age, cuando la República se debatía entre el oro y la plata, entre el capital y el pueblo, entre el viejo orden de los patricios del este y la insurgencia populista que rugía desde las praderas y el sur profundo. Su punto de partida era una pregunta que entonces parecía pertinente y hoy suena profética. ¿Qué ocurriría si un candidato populista, un outsider político despreciado por las élites, ganase la presidencia de los Estados Unidos? La respuesta de Lockwood fue apocalíptica. Turbas en las calles de Nueva York, pánico en Wall Street, un Congreso convertido en campo de batalla, amenazas de secesión, y en el centro de todo un joven presidente que descubre, demasiado tarde, que el cetro del poder pesa más de lo que imaginó y que la corona de espinas que no quiso imponer a otros acaba ciñéndose sobre su propia frente. Durante más de un siglo, esta pequeña novela durmió en el polvo de las bibliotecas, apenas una curiosidad del fin de siglo norteamericano. Luego, en 2017, el mundo la redescubrió y lo que encontró fue desconcertante. Un presidente populista de Nueva York, protestas en la Quinta Avenida, exactamente donde hoy se alza la Torre Trump. Un miembro del gabinete de apellido Pence. Un discurso inaugural dirigido al pueblo llano. Un Congreso que intenta cancelar el discurso del Estado de la Unión, una república que se fragmenta bajo las fuerzas del sectarismo y la desconfianza. Profecía, coincidencia, el azar ciego de la historia repitiendo sus propios patrones con variaciones que solo un novelista del siglo XIX pudo haber soñado. No corresponde al editor responder estas preguntas. Corresponde al lector formularlas y quizá descubrir que las respuestas importan menos que la extraña incomodidad de la pregunta misma. Lo que sí puede decirse con certeza es que Lockwood era un observador agudo de las fuerzas que desgarraban su propia época, el populismo, el resentimiento sectorial, la desconfianza hacia las instituciones, la fragilidad de una república que se creía invulnerable, y que esas fuerzas no han dejado de operar. La sátira de 1896 se lee hoy no como una reliquia, sino como una advertencia que el tiempo, lejos de haber desmentido, parece empeñado en confirmar. Esta edición presenta por primera vez en español el texto completo de la novela, ofreciendo al lector hispanohablante acceso a una obra que, desde su redescubrimiento, no ha dejado de fascinar, perturbar y dividir opiniones en el mundo anglosajón. Que haga lo mismo en nuestra lengua. Capítulo 1. Fue una noche terrible para la gran ciudad de Nueva York la noche del martes 3 de noviembre de 1896. La ciudad se tambaleó bajo el golpe como un enorme transatlántico que a toda velocidad choca con estruendo terrible contra un poderoso iceberg y retrocede destrozado y tembloroso cual un álamo. La gente se había congregado, alegre y confiada, para la cena cuando la noticia irrumpió entre ellos. Fue como un rayo en un cielo sereno. Alt-Held mantiene a Illinois firme y seguro en la línea demócrata. Esto elige a Bryan presidente de los Estados Unidos. Por extraño que parezca, la gente en la parte alta de la ciudad no hizo movimiento alguno por salir corriendo de sus casas y congregarse en las plazas públicas, aunque la noche era clara y hermosa. Se sentaron como paralizados por un temor innombrable, y cuando conversaban era con la respiración contenida y el corazón palpitante. En menos de media hora, policías montados se lanzaron por las calles gritando: permanezcan en sus casas, cierren sus puertas y barricádenlas. Todo el East Side está en estado de alboroto.
Turbas de gran tamaño se están organizando bajo el liderazgo de anarquistas y socialistas y amenazan con saquear y despojar las casas de los ricos que los han agraviado y oprimido durante tantos años. Permanezcan bajo techo, apaguen todas las luces. Afortunadamente, el gobernador Morton estaba en la ciudad, y aunque una palidez más profunda cubrió el tono ceniciento de la edad mientras hablaba, no hubo temblor en su voz. Que se ordenen bajo armas a los regimientos séptimo, 22º y 71º. En unos momentos se podían escuchar cientos de mensajeros corriendo por las calles silenciosas, convocando a los miembros de estos regimientos a sus armerías. Lentamente pero con asombroso nervio y firmeza, las turbas empujaron a la policía hacia el norte, y aunque la fuerza resistió el embate con magnífico coraje, una vez rechazadas, las oscuras masas de seres enfurecidos volvían a surgir con furia y fuerza renovadas. ¿Llegarán las tropas a tiempo para salvar la ciudad? Era la pregunta susurrada entre los grupos de oficiales de policía que dirigían los movimientos de sus hombres. Alrededor de las 9 en punto, con gritos ensordecedores, la turba, como un monstruo de 4 cabezas que respira fuego y llamas, corrió, se abrió paso, irrumpió, se enfureció en Union Square. La fuerza policial estaba exhausta, pero su frente seguía siendo como un muro de piedra, salvo que era móvil. La turba lo empujó constantemente hacia el norte, mientras el aire temblaba y se desgarraba con los vociferios enloquecidos de los vencedores. Brian ha sido elegido, Brian ha sido elegido, por fin ha llegado nuestro día. Abajo nuestros opresores, muerte al hombre rico. Muerte a los insectos del oro, muerte a los capitalistas, devuélvanos el dinero que nos han explotado. Devuélvanos la médula de nuestros huesos que han usado para engrasar las ruedas de sus carros. La fuerza policial ahora era casi impotente. Los hombres aún usaban sus porras, pero los golpes eran inefectivos y solo servían para aumentar la rabia de las vastas hordas que ahora avanzaban sobre Madison Square. El Hotel Fifth Avenue será el primero en sentir la furia de la turba. Llegarían las tropas a tiempo para salvarlo. Un medio vítores, un medio grito de alegría se eleva. Es inarticulado. Los hombres respiran hondo, las mujeres caen de rodillas y fuerzan la vista. Pueden oír algo, pero aún no pueden ver, pues las plantas de gas y electricidad habían sido destruidas por la turba temprano en la noche. Prefirieron luchar en la oscuridad o a la luz de las llamas de las moradas de los ricos. De nuevo se eleva un vítores, esta vez más fuerte y claro, seguido por gritos de «Ya vienen, ya vienen». Sí, venían el 22º por Broadway, el 7º por la avenida Madison, ambos a paso redoblado. En un momento o dos hubo algunas llamadas de corneta y algunas órdenes habladas resonaron claras y agudas, y luego los dos regimientos se desplegaron a lo ancho de toda la plaza, literalmente de pared a pared en línea de batalla. La turba cayó sobre ellos. ¿Podría esta delgada línea de tropas contener a una masa tan poderosa de hombres? La respuesta fue una descarga ensordecedora de armas de fuego, un estallido terrible, como el que hacen algunos rayos cuando explotan. Un muro de fuego cruzó la plaza. Una y otra vez estalló. La turba se detuvo, se mantuvo firme, vaciló, retrocedió, avanzó de nuevo. En ese momento llegó un traqueteo como de enormes cuchillos a lo lejos. Era el gallardo 71º cargando por la calle 23 y tomando a la turba por el flanco. Avanzaron como un muro de hierro erizado de hojas de acero. No hubo gritos ni vítores del regimiento. Repartía la muerte en silencio, salvo cuando dos bayonetas se cruzaban y chocaban al derribar a algún enemigo doblemente vigoroso. Mientras las campanas daban la medianoche, los últimos restos de la turba fueron llevados a cubierto, pero las ruedas de los carros de los muertos traqueteaban hasta el amanecer. Y entonces el anciano gobernador, en respuesta al «Gracias a Dios, hemos salvado la ciudad», del alcalde respondió: «Sí, pero la República».
Capítulo 2. Grande como ha sido el asombro del mundo ante el levantamiento de las masas luchadoras del señor Bryan en la ciudad junto al mar, y el estrecho escape de sus magníficas casas del fuego y la tea, aún mayor fue el pasmo cuando la noticia cruzó el país de que Chicago no necesitaba un solo soldado federal. Chicago está loca, pero es la locura de la alegría. Chicago está en manos de una turba, pero es una turba compuesta por su propia gente ruidosa, ruda y bulliciosa, la exultación natural de una clase repentinamente emancipada, pero empeñada en otra travesura que no sea gloriarse sobre las almas villanas y egoístas que han molido los rostros de los pobres y han girado el tornillo despiadado del poder social y político en los corazones de la gente común hasta que se alcanzó su última rosca y la desesperó. Sin embargo, en este momento en que el aire nocturno temblaba con los vociferios enloquecidos de la gente común, de que el Señor había sido bueno con ellos, de que los malvados cambistas habían sido expulsados del templo, que los usureros de corazón de piedra estaban vencidos al fin, que el Guillermo del pueblo estaba ahora al timón, que la paz y la abundancia volverían en pocas lunas a la cabaña del pobre, que la plata era rey, si rey al fin el mundo. ¿Por qué era así? Observad y sabréis, porque la paz, ataviada de blanco, marchaba al paso de esta turbulenta banda y apartaba su pensamiento del pillaje y de las manos ensangrentadas. Él estaba allí, el espíritu maestro para contenerlos. Él y solo él había elevado a Bryan a su gran eminencia. Sin aquellos 24 votos electorales, Bryan habría estado perdido, irremisiblemente perdido. Él y solo él mantenía a la gran Commonwealth del Oeste firme e inmóvil en la línea demócrata. Por eso venía como conquistador, como hacedor de reyes, y hasta los muros de los edificios que besaban el cielo temblaban mientras era arrastrado por las abarrotadas calles por esta multitud ordenada. Y 10 veces 10.000 de sus criaturas vociferaban su nombre y agitaban sus sombreros en lo alto con una exultación delirante. Eres nuestro Salvador, has limpiado el templo de la libertad de su inmunda horda de usureros, te saludamos, te llamamos hacedor de reyes, Bryan también te llamará maestro, tendrás tu recompensa, estarás tras el trono, tu sabiduría nos hará íntegros, purgarás la tierra de esta multitud ilegítima de prestamistas, salvarás la república, eres más grande que Washington. Eres mejor amigo nuestro que Lincoln, harás más por nosotros que Grant, somos tus esclavos, te saludamos, te damos las gracias, te bendecimos, hurra, hurra, hurra. Y sin embargo, esta vasta muchedumbre de monstruos domesticados, esta poderosa turba de odiadores del orden establecido, de buen humor tan solo momentáneo, se liberó del control del maestro por unos breves instantes y manchó sus manos con la sangre del enemigo. La acción fue tan rápida como terrible. Eran solo 4 hombres desarmados, sin más intención que divertirse. Al verlos, 1000 gargantas expulsaron un rugido profundo y espantoso de odio. Eran hombres valientes y se apoyaron contra la pared para morir como tales, derribados, golpeados, desgarrados, pisoteados, arrastrados. Fue una obra rápida. Habían enfrentado a salvajes aulladores en el lejano oeste, a monstruos pintados en forma humana, pero nunca habían oído semejantes alaridos salir de gargantas de hombres. Y así murieron 4 hombres valientes, vestidos con la librea azul de la República, cuyo único crimen fue que algunos meses atrás, contra la solemne protesta del maestro, sus compañeros habían puesto pie en el suelo de la Commonwealth y salvaron a la metrópolis del oeste de las garras. Y así celebró Chicago la elección del nuevo presidente que liberaría la tierra del dominio de los prestamistas y desharía la mala obra de años de unión impía entre traficantes y vendedores del trabajo humano y los legisladores del país. A lo largo y ancho del sur, y más allá de la gran divisoria, la noticia impactó en aldeas y pueblos como las alegres nuevas de un nuevo evangelio, casi tan poderosa para la felicidad humana como el mensaje celestial de hace 2000 años. Las campanas repicaron en aclamación gozosa, y hasta las estrellas parecieron temblar al contarse, y al volver a contarse una y otra vez lo que se había hecho por el hombre pobre por sus hermanos del norte,
y alrededor de las teas de pino ardientes de la cabaña sureña y frente a las fogatas del campamento minero del lejano oeste, se alzó el grito: «La plata es rey, la plata es rey». Palmas negras y blancas se estrecharon en este extraño ágape de amor, y el nieto de piel oscura ya no sentía el aguijón del látigo en el hombro de su padre. Todo era paz y buena voluntad, porque el pueblo por fin era victorioso sobre sus enemigos, que lo habían grabado y diezmado hasta una muerte en vida. Ahora el trabajador no solo sería digno de su salario, sino que se le pagaría con $1 del pueblo, para el bien del pueblo, y ahora las arcas del hombre rico se verían obligadas a entregar sus ganancias mal habidas, y el sol contemplaría esta tierra ancha y hermosa, y no hallaría a ningún hombre sin un mercado para el producto de sus labores. De ahora en adelante, el hombre rico debería, como era justo y apropiado, pagar una suma regia por el privilegio de su felicidad, y cargar los impuestos de la nación sobre sus anchos hombros, donde pertenecían. Capítulo 3. Las plumas de muchos escritores no bastarían para describir con algo que se asemeje a plenitud y precisión históricas las escenas salvajes de excitación que, en la mañana siguiente al día de la elección, estallaron en los parqués de las diversas bolsas a lo largo de la Unión. Cuanto más grande e importante era el centro financiero, más profunda, negra y pesada era la desesperación que se abatía sobre ellos después de que las violentas ebulliciones de protesta, desafío y execración hubieran amainado. Para algunos parecía que las visiones de su rápido pero seguro empobrecimiento solo servían para transformar el oscuro y lúgubre drama de revolución y desintegración en una farsa desternillante, y saludaban la pérdida prospectiva de sus millones con carcajadas ruidosas e indescriptibles payasadas de juego brusco y alegría indecorosa. A medida que avanzaba el día, las noticias se volvían peores y peores. Era demasiado evidente que la Cámara de Representantes del 55º Congreso estaría controlada por el voto combinado de los populistas y los partidarios de la plata libre, mientras que la alegría desenfrenada con la que todo el sur acogió la elección de Bryan y Sewall dejaba poca duda en la mente de la gente del norte de que los senadores sureños se alinearían, hasta el último hombre, del lado de la administración en el gran conflicto. Añádanse a estos los 20 senadores de los estados partidarios de la plata libre del norte, y el nuevo presidente tendría al Congreso de la República a su espalda. No habría nada que se interpusiera entre él y la realización de aquellos planes que una fantasía exuberante, no domada por la mano de la experiencia y desdeñosa de los andadores de la sabiduría, puede concebir. Dijimos nada, no es así, porque la Corte Suprema aún estaba allí. Y sin embargo, el juez Field había llegado plenamente al hito de los 80 años en el viaje de la vida y el juez Gray tenía casi 70, mientras que uno o dos otros miembros de este alto tribunal de justicia se aferraban a sus vidas con débil agarre. Incluso en el curso debido y ordenado de los acontecimientos, porque no podrían surgir vacantes y entonces, a pesar del temor innombrable que pesaba sobre tantos de nuestro pueblo y helaba la misma sangre de las industrias del país, el nuevo año del 97 llegó esperanzador, sereno, casi desafiante. Había algo indescriptible en el aire, un espíritu de despreocupación política diabólica, un sentimiento de que el viejo orden había pasado y que la República había entrado en el vientre del tiempo y había renacido. Este sentimiento comenzó a dar señales externas y visibles de su existencia y crecimiento en los remotos distritos agrícolas del sur y el lejano oeste. Dejaron a un lado sus herramientas de trabajo, holgazaneaban, se reunían en grupos y las palabras Washington, Casa Blanca, Plata, Bryan, oficinas, 2x1, el Día del Sur, reinado del pueblo llano, impuestos, rentas, año del jubileo, acuñación libre, Wall Street, Altgeld, Tillman, Pfeffer, Coxey, eran susurradas de manera misteriosa con movimientos de cabeza y fruncimiento de labios. A medida que enero transcurría y febrero se deslizaba acercando la inauguración de Bryan, los grupos se fundían en otros grupos,
y era solo demasiado evidente que desde una docena de puntos diferentes en el sur y el noroeste se estaban formando ejércitos de Coxey para avanzar sobre Washington. En algunos casos iban bien vestidos y bien provistos. En otros, eran poco más que grandes bandas de hombres hambrientos e inquietos, desmoralizados por la ociosidad y excitados hasta un extraño grado de agitación mental por las extravagantes arengas de sus líderes, quienes estaban animados por un solo pensamiento, a saber, hacer uso de estas vastas multitudes de peregrinos de la plata, como ellos mismos se llamaban, para respaldar sus pretensiones. Estas multitudes de gente engañada estaban bien llamadas peregrinos de la plata, pues cientos de ellos llevaban en sacos de cáñamo piezas de vajilla de plata, en 99 casos de cada 100 artículos plateados de poco valor, que comerciantes y vendedores ambulantes sin escrúpulos les habían endosado como plata esterlina, con la promesa de que una vez en Washington, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuñaría su metal en dólares Bryan. Mientras estos abigarrados ejércitos marchaban sobre la capital de la República, los trenes ferroviarios noche y día traían vastas multitudes de hombres nuevos, políticos de baja estofa, hombres sin empleo, mecánicos borrachos y descontentos, hijos de granjeros en busca de su fortuna bajo el reinado del pueblo, secuaces y parásitos de jefes de distrito, viejos que no habían probado un cargo público por 30 años y más, todos inspirados por la Declaración. Capítulo 4. Había surgido una extraña profecía por parte de alguien, y había llegado a los diarios cotidianos, y había sido comentada entre risas o con seriedad, según el tono político del periódico o el humor pasajero del escritor, de que el 4 de marzo de 1897 nunca amanecería para el pueblo estadounidense. Había algo muy curioso y siniestro en la predicción, y lo que realmente sucedió no estuvo calificado para aflojar la terrible tensión de la ansiedad pública, pues el día literal y verdaderamente nunca amaneció sobre la ciudad de Washington, y bien merece su nombre histórico, el día sin amanecer. A las 6 en punto, la hora del amanecer, una capa de nubes tan impenetrable se cernía sobre la ciudad que no llegaron señales del día. Las multitudes congregadas podían oír claramente los plañideros lamentos y lamentaciones que surgían de los barrios negros de la ciudad. No fue hasta casi las 9 que la luz cesó de brillar en las tinieblas y las tinieblas comenzaron a comprenderla. Pero aunque era un día gris y sombrío, incluso al mediodía, su pesadez no puso peso alguno sobre los ánimos de los jubilosos decenas de miles que llenaban por completo la ciudad y sus parques públicos, y se desbordaban en campamentos y refugios improvisados apresuradamente fuera de los límites de la ciudad. No fue hasta el día anterior que el presidente anunció los nombres de aquellos seleccionados para su gabinete. El sur y el lejano oeste estaban casi fuera de sí de alegría, pues desde su punto de vista habían circulado feos rumores durante varios días. Incluso se había insinuado que Bryan se había rendido a los cambistas y que la selección de sus consejeros constitucionales probaría que era reacio a la gloriosa causa del gobierno popular y que el reinado del pueblo ya no seguiría siendo solo un sueño de las masas luchadoras. Pero estas aprensiones fueron de corta duración. El joven presidente se mantuvo firme y rápido en la plataforma de los partidos que lo habían elevado a su orgullosa eminencia. ¿Y qué mejor prueba de su profunda creencia en sí mismo y en su misión podría haber dado que la siguiente? El secretario de Estado William M. Stewart de Nevada. Secretario del Tesoro Richard P. Bland de Missouri. Secretario de Guerra Iompe Altheld de Illinois. Fiscal General Roger Meese de Texas. Director General de Correos Henry George de Nueva York. Secretario de Marina John Gary Evans de Carolina del Sur. Secretario del Interior William A. Pfeffer de Kansas. Secretario de Agricultura Leif Pence de Colorado.
Lo primero que cruzó por la mente de muchos al echar un vistazo a esta lista de nombres fue la omisión del de Tillman. ¿Qué significaba? ¿Podría el joven presidente haberse peleado con su mejor amigo, su coadyuvante más poderoso? Pero los más sabios solo movían la cabeza y respondían que era la mano de Tillman la que llenaba el espacio en blanco para secretario de la Marina, dejado allí por el nuevo gobernante según el corazón del pueblo. Evans no era más que una creación de este gran hombre del pueblo del sur, una imagen grabada con sus manos. El discurso inaugural no fue una decepción para aquellos que habían ido a escucharlo. Como el hombre que lo pronunció audaz, franco, inequívoco en sus términos, prometedor de mucho, impaciente con los precedentes, temerario de los resultados. Una doble confirmación de que este iba a ser el reinado del pueblo llano, de que mucho debía ser deshecho y mucho rehecho, y no importaba cuánto gritara el hombre rico en ira o asombro. La nación debía marchar hacia el cumplimiento de una misión más alta y noble que el empobrecimiento y degradación de mí. Apenas había el joven presidente, sus grandes ojos llenos de una extraña luz, y su rostro liso, lampiño, radiante como un cielo despejado, el brazo de su esposa enlazado al suyo, y sus manos unidas a las de sus hijos, pasado por el alto portal de la Casa Blanca, cuando se arrojó en una silla, y tomando una hoja de papel oficial escribió la siguiente orden, y ordenó su promulgación inmediata. Mansión Ejecutiva, Washington, D.C., 4 de marzo de 1897. Orden Ejecutiva número 1. A fin de que hubiera un alivio inmediato a la terrible depresión financiera que ahora oprime a nuestro amado país, consecuencia directa de la combinación ilegal de capitalistas y prestamistas tanto en esta república como en Inglaterra, y para que pudiera detenerse el progreso ruinoso e inevitable hacia un patrón oro universal, el presidente ordena y decreta el abandono inmediato de la llamada reserva de oro, y que a partir de la promulgación de esta. Eran las 2 de la tarde cuando la noticia de esta ahora mundialmente famosa orden ejecutiva cayó como un rayo sobre los grandes centros bancarios del país. Su efecto en Wall Street desafía toda descripción. En el parqué de la bolsa, los hombres gritaban y vociferaban como salvajes pintados, y en sus locas luchas se desgarraban y pisoteaban unos a otros. Muchos cayeron en desmayos, desplomados por sus esfuerzos frenéticos y sin sentido por decir algo que nadie escucharía. Una palidez cenicienta se apoderó del rostro de algunos, mientras la sangre amenazaba con reventar las hinchadas arterias que se extendían como una red púrpura sobre las frentes de otros. Cuando al fin llegó el silencio, era un silencio roto por sollozos y gemidos. Algunos lloraban, mientras otros permanecían mudos y aturdidos como si todo fuera una mala pesadilla, y esperaban el regreso de sus pobres sentidos trastornados para poner las cosas en su sitio de nuevo. Se llamaron apresuradamente ambulancias y las formas desmayadas y exhaustas fueron llevadas a través de las masas apiñadas y susurrantes de Wall Street, para ser trasladadas rápidamente a sus residencias en la parte alta de la ciudad, donde, al recobrar plenamente el sentido, no hacían más que gritar en su angustia que la ruina, la negra ruina, los miraba a la cara si esta noticia de Washington resultaba cierta. Capítulo 5. Por medio de una proclama fechada el 5 de marzo de 1897, el presidente convocó a ambas cámaras del Congreso a reunirse en sesión extraordinaria para la consideración del bienestar general de los Estados Unidos y para tomar las medidas que les parecieran necesarias y convenientes sobre ciertas propuestas que él recomendaría a su consideración, medidas de vital importancia para el bienestar y la felicidad del pueblo. Mientras esperaba el día fijado para la reunión del Congreso, el gran amigo del pueblo llano se encontró de repente cara a cara con el primer asunto serio de su administración. 50,000 personas recorrían las calles de Washington sin pan ni cobijo. Muchos habían venido en busca de un cargo público, atraídos por la solemne declaración de su candidato de que debía hacerse de inmediato una limpieza completa de estos percebes del barco del Estado,
Y tan completa había sido su confianza en su glorioso joven capitán, que literalmente habían olvidado proveerse de bolsa, alforja o calzado, y ahora estaban hambrientos y con los pies doloridos ante su puerta, suplicando un mendrugo de pan. Pero la mayoría de los que componían esta vasta multitud eran los guerreros desarmados de ejércitos pacíficos, como el que una vez lideró el temible Coxey, atraídos desde granjas, aldeas y plantaciones por un anhelo sin nombre de salir para estar en presencia de este nuevo salvador de la sociedad, cuya llegada al poder les traería doble paga por todo su trabajo. Durante la marcha todo había ido bien, pues sus hermanos habían abierto sus corazones y sus casas mientras estos, guerreros desarmados, marchaban con banderas al viento y fuertes hurras por los diversos pueblos de la ruta. Pero ahora las fiestas habían terminado, estaban lejos de sus hogares y corrían peligro de perecer de hambre. ¿Qué se podía hacer? Son nuestro pueblo, declaró el presidente. Su amor por la patria los ha perdido. La nación no debe dejarlos sufrir, porque ellos son su esperanza y su escudo en la hora de la guerra, y su gloria y su refugio en tiempos de paz. Son el pueblo llano para cuyo beneficio se estableció esta república. Los reyes de la tierra pueden abandonarlos, yo nunca lo haré. Se dispuso al secretario de guerra que estableciera campamentos en los parques y suburbios de la ciudad y distribuyera raciones y mantas a estos desdichados vagabundos hasta que el gobierno pudiera proveer su transporte de regreso a sus hogares. El lunes 15 de marzo, el presidente recibió la notificación habitual de ambas cámaras del Congreso, de que se habían organizado y estaban listas para considerar las medidas que él eligiera recomendar para su acción. El primer acto en pasar ambas cámaras y recibir la firma del presidente fue una ley por la que se derogaba la ley de 1873 y se abrían las casas de moneda de los Estados Unidos a la libre acuñación de plata a la relación de 16:1 con el oro, y se establecían casas de moneda sucursales en las ciudades de Denver, Omaha, Chicago, Kansas City, Spokane, Los Ángeles, Charleston y Mobile. El anuncio de que así se había hecho reparación al pueblo por el crimen de 1873 fue recibido con fuertes vítores en los salones y en las galerías de ambas cámaras. Y el Gran Norte oyó estos vítores y tembló. La siguiente medida de gran importancia pública presentada ante la Cámara fue un acto para proveer ingresos adicionales, gravando los ingresos con un impuesto, sustancialmente según las líneas establecidas por la legislación de 1894. Los senadores republicanos intentaron mostrar cierta resistencia a esta medida, pero tan sólidas eran las filas de la administración que solo lograron retrasarla unas pocas semanas. Esta primera escaramuza con el enemigo, sin embargo, llevó al presidente y a sus seguidores a una comprensión real de que no solo debía privarse al Senado de su poder para bloquear el nuevo movimiento de regeneración y reforma, mediante la adopción de reglas que cortaran los debates prolongados, sino que la nueva dispensación debía proceder de inmediato a aumentar su representación senatorial, pues ¿quién podía decir en qué momento alguno de los la presentación de un proyecto de ley para derogar las diversas leyes sobre la función pública promulgadas con el supuesto objetivo de regular y mejorar la función pública de los Estados Unidos, y de otro para derogar las diversas leyes por las que se establecían los bancos nacionales, sustituyendo la moneda de los bancos nacionales, garantizada con bonos, por billetes de los Estados Unidos, abrió los ojos a la oposición republicana ante el hecho. La batalla en el Senado adquirió entonces un tono de extrema acritud. En las salas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado se vivían a diario escenas que no se habían visto desde los tiempos de la esclavitud. Las amenazas de secesión procedían abiertamente del norte, pero solo eran recibidas con burlas y risas por parte de los diputados partidarios de La Plata y los populistas. «Por fin estamos en la silla de montar», exclamó un diputado sureño, «y nos proponemos cabalgar hacia la victoria». La presentación de los proyectos de ley para la admisión de Nuevo México y Arizona,
y para la división de Texas en dos estados que se denominarían Texas Oriental y Texas Occidental, aunque cada una de estas medidas se ajustaba estrictamente a la letra de la Constitución, cayó entre los miembros de la oposición republicana como una antorcha en un polvorín. El fuego se desató de inmediato y la llama del espíritu partidista alcanzó cotas tan peligrosas que toda la nación observaba consternada. Estaba la Unión a punto de consumirse en una gran conflagración y dejar tras de sí solo las cenizas y los pedestales carbonizados de su grandeza. Nosotros somos el pueblo, escribió el presidente con palabras dignas y serenas. Nosotros somos el pueblo y lo que hacemos, lo hacemos bajo la sagrada sanción de la ley, y no hay nadie tan poderoso ni tan audaz como para atreverse a decir que actuamos mal al liberar a la nación de las cargas onerosas e ilegales que los congresos anteriores le han impuesto. Y así se inició la larga sesión del 55, o Congreso, destinada a prolongarse a lo largo del calor del verano y el frío del otoño, hasta que volviera el invierno y la propia Constitución pusiera límite a su duración. Y cuando llegó ese día, y su presidente, en medio de un estruendoso tumulto de vítores, se levantó para declarar su clausura, no por voluntad propia, sino por la ley del país, dijo: la gloriosa revolución se encuentra en su florecimiento más resplandeciente. Desde que el presidente nos convocó el pasado mes de marzo, hemos borrado de los códigos legales, con la afilada espada de la indignación pública y con plena conciencia de nuestra responsabilidad, las marcas de la vergüenza de nuestro país y del yugo de nuestro pueblo. La libertad no puede morir. Queda mucho por hacer en materia de construcción. Tengamos ánimo y sigamos adelante. El lunes comenzará la sesión ordinaria de este Congreso. Debemos saludar a nuestros seres queridos desde la distancia. No tenemos tiempo para volver a casa y abrazarlos. Capítulo 6. Cuando un diputado republicano de la Cámara de Representantes se levantó para proponer el habitual aplazamiento por las vacaciones, se desató una tormenta de abucheos y gritos de «no, no». El presidente de la Cámara dijo, en medio de un aplauso ensordecedor: somos los servidores del pueblo. Nuestra labor aún no ha concluido. No debe haber descanso para nosotros mientras los magnates del carbón pisen las cenizas del hogar del pobre y las malas hierbas y las espinas invadan los campos de los agricultores por falta de dinero para comprar semillas y aperos. No debe haber descanso para nosotros mientras los magnates del ferrocarril saquen del bolsillo del obrero un rendimiento del 6 y el 8% sobre acciones infladas 3 veces, y los terratenientes rapaces, enriquecidos por herencia, opriman a los pobres. No debe haber diversión para nosotros mientras los enemigos de la humanidad, mediante trusts, conspiraciones y acaparamientos, se dedican a extraer sus innobles millones de la propia sangre vital de la nación, paralizando sus mejores esfuerzos e imponiendo sobre ella la plaga de la intemperancia y la indiferencia, al convertir la vida en una larga lucha por la supervivencia, sin un atisbo de descanso ni consuelo en la vejez. No, señor presidente, no debemos levantar la sesión, sino que con nuestros esfuerzos en estas salas legislativas, hagamos saber a la nación que estamos trabajando por su emancipación y de este modo hagamos comprender de verdad a los monopolistas y a los cambistas que el reinado del pueblo común ha comenzado de verdad. Y entonces las campanas anunciarán un año nuevo más feliz y alegre que el que jamás haya amanecido en esta república. La oposición se acobardó ante el vigor y la seriedad de la nueva era. Pronto se presentaron ante la Cámara, y ya en una fase avanzada para su aprobación definitiva, una serie de medidas importantes destinadas a despertar un intenso sentimiento de entusiasmo entre las clases trabajadoras. Entre ellas figuraban una ley por la que se creaba una comisión de préstamos para conceder determinados fondos de los Estados Unidos a agricultores y plantadores sin intereses. Una ley para la creación de un departamento de obras públicas permanente, cuyo responsable se denominaría secretario de Obras Públicas, tendría rango de ministro y supervisaría el gasto de todos los fondos públicos destinados a la construcción de edificios públicos y a
Con motivo del aniversario del nacimiento de Washington, el presidente emitió una proclamación de felicitación al pueblo de los Estados Unidos, de la que se extrae el siguiente fragmento. Las maliciosas predicciones de nuestros adversarios políticos han demostrado ser solo estrépito y furia, signo de nada. Aún no ha transcurrido un año completo desde que yo, en cumplimiento de vuestro mandato, os restituí el dinero de la Constitución, y ya de cada rincón de nuestra Unión llegan las alegres nuevas de una actividad y una prosperidad renovadas. El trabajador ya no se sienta, helado y hambriento, junto a la fría losa del hogar. El labrador ha cobrado ánimo y reanudado su labor. Las ruedas de la fábrica vuelven a girar. Las tiendas y almacenes del comerciante y tratante legítimos bullen de ajetreo y movimiento. Hay contento por doquier, salvo en la sala de cuentas del cambista, por lo cual gracias a Dios y al pueblo llano de esta república. La libre acuñación de ese metal que el Creador, en su sabiduría, almacenó con mano tan pródiga en las bóvedas de nuestros gloriosos sistemas montañosos, ha demostrado ser una bendición rica y múltiple para nuestro pueblo. Es en todo sentido de la palabra el dinero del pueblo, y ya el mundo envidioso contempla, con asombro, que hayamos demostrado nuestra capacidad para prescindir de la cooperación extranjera. El Congreso de nuestra República ha estado en sesión casi continua desde que presté mi juramento de cargo, y los miembros de la Administración merecen vuestra gratitud más profunda y sincera. Están erigiendo para sí mismos un monumento más duradero que el bronce cincelado o el monolito pulido. No conocieron el descanso, no pidieron tregua en sus labores, hasta que, a mi instante petición, suspendieron sus sesiones para unirse a sus conciudadanos en la observancia de este sagrado aniversario. Ciudadanos, recordad las cadenas que una clase perversa y egoísta de usureros y especuladores os impuso, y en este aniversario del nacimiento del Padre de nuestra patria, renovemos nuestros compromisos de deshacer completa y absolutamente su infame obra, y en asamblea pública y círculo familiar, confirmemos con nuevos votos nuestro amor por el derecho y la justicia, para que el gran beneficio no se nos escape, sino que siga aumentando mientras. En cuanto a mí, no tengo más que una ambición, y es merecer tan bien de vosotros que cuando lleguéis a escribir mi epitafio, coloquéis bajo mi nombre esta única línea. Aquí yace un amigo del pueblo llano. Capítulo 7. Apenas se había completado este primer año de la administración de La Plata, cuando comenzaron a circular feos rumores de que el gobierno ya no era capaz de mantener el metal blanco a la par con el oro. Es obra de Wall Street, gritaban los amigos del presidente, pero las cabezas más sesudas movían la cabeza en negación, pues habían observado la siembra del viento de la irracionalidad y sabían demasiado bien que el torbellino de la locura debía cosecharse a su debido tiempo. El país había sido literalmente inundado por una avalancha de plata que había derramado sus olas argénteas en cada rincón y grieta de la República, estimulando el esfuerzo humano a un vigor antinatural y dañino. Una especulación desenfrenada recorría la tierra. La gente vendía lo que debería haber conservado y compraba lo que no necesitaba. Los fabricantes acumulaban mercancías para las que no había demanda, y los agricultores araban donde no habían drenado y drenaban donde nunca estaban destinados a arar. El pequeño comerciante ampliaba su negocio con más prisa que juicio, y la viuda retiraba su mísero ahorro del banco para comprar tierras en las que estaba destinada a no poner nunca el pie. El espíritu de la codicia y la ganancia se alojó en cada mente, y el pueblo llano, con una ansia loca, aflojó los cordones de sus bolsas de cuero para arrojar sus ahorros ganados con esfuerzo a esquemas salvajes de lucro. Cada fragmento y pedacito del metal blanco que podían conseguir, cucharas santificadas por el tacto de labios, hacía muchos cerrados por la muerte, y tazas y jarros de los que habían bebido los abuelos, era enviado en fardos a las casas de moneda para ser acuñado en dólares del pueblo. Al primer rumor de que esta moneda de confianza se deslizaba de su paridad con el oro, hubo un despertar espantoso,
como el sobresalto y el jadeo del avaro que ve su tesoro atesorado desvanecerse ante sus ojos, sin poder él alargar la mano y detener su partida. Primero protestas y reconvenciones, luego vinieron gemidos y plegarias, de los cuales había un camino fácil a las maldiciones. El trabajador se quitó la gorra y el delantal para precipitarse a la plaza pública y exigir sus derechos. Las turbas se congregaron, se formaron procesiones, las delegaciones partieron apresuradamente hacia Washington, no a pie como el ejército de Coxey, sino en las rápidas alas del expreso limitado. Al pueblo llano se le admitió a la barra de la Cámara, se escucharon pacientemente sus quejas y se prometió reparación. Se presentaron apresuradamente proyectos de ley para aumentar los ingresos, y nuevos impuestos fueron cargados sobre los amplios hombros de los millonarios de la nación. Impuestos sobre cheques, impuestos sobre certificados de incorporación, impuestos sobre escrituras e hipotecas, impuestos sobre yates de placer, impuestos sobre parques privados y plaisances, impuestos sobre testamentos de toda propiedad por encima de $5,000 de valor, impuestos sobre todas las donaciones de bienes inmuebles hechas en consideración al amor natural y afecto, impuestos sobre todos los pasajes a tierras extranjeras, y dobles impuestos sobre las propiedades de todos los ausentes tras y después de transcurridos 6 meses. También hubo una duplicación del arancel sobre todos los artículos de lujo importantes, pues como se dijo en el hemiciclo del Congreso, si las sedas y satenes de los telares americanos y los vinos y tabacos de cosecha nativa no son lo suficientemente buenos para, mi señor de Wall Street, que pague la diferencia y dé gracias al cielo de poder conseguirlos a ese precio. Para callar los murmullos de la buena gente del país, se asignaron millones adicionales al crédito del Departamento de Obras Públicas, y los puertos se dragaban en un mes solo para volver a cegarse al siguiente, y se emprendieron nuevos sistemas de mejora de las vías navegables interestatales en una escala de magnitud hasta entonces inimaginable. Los comisionados para la distribución de fondos públicos a agricultores, tan empobrecidos como para ser incapaces de trabajar sus tierras, se mantuvieron ocupados colocando préstamos PEFER donde la necesidad parecía ser mayor, y para poner fin a las prácticas nefastas de cambistas y traficantes en las desgracias del pueblo, se promulgó un estatuto que convertía en felonía, castigable con prisión de por vida, que cualquier persona o entidad. Pero por mucho que lo intentara, el gobierno se encontró impotente para detener la lenta pero constante caída en el valor del dólar del pueblo. Para mediados del verano, había descendido a 43 centavos, y antes de que la hermosa tierra del norte se hubiera envuelto, como una belleza desdeñosa, en su manto otoñal de oro, la moneda tan confiadamente depositada había caído a exactamente un tercio del valor de un dólar oro estándar. La gente llevaba cestas en los brazos, llenas de la ahora desacreditada moneda, cuando salía a pagar una deuda o a adquirir lo necesario para la vida. Enormes sacos del metal blanco eran arrojados a la puerta del acreedor hipotecario cuando se buscaba saldar una deuda de unos pocos miles de dólares. Los criados acompañaban a sus señoras en las compras para transportar los fondos necesarios, y los bolsillos de cuero sustituyeron a los antiguos de muselina en la indumentaria masculina. No fuera que el peso de las 15 monedas necesarias para igualar una pieza de $5 oro rompiera la delgada tela y se derramara $1 a cada paso. Todo el día en las grandes ciudades, enormes camiones cargados con sacos de la moneda rodaban y retumbaban sobre el pavimento para ajustar los saldos comerciales del día. El comerciante que iba a cobrar su factura era recibido en la puerta con un cubo de carbón o un barril de clavos lleno de la cantidad necesaria, y el día de paga, el trabajador se llevaba a su hijo mayor para acarrear el material a casa, mientras él cargaba con el habitual haz de leña.
Extraño que pareciera, este dólar, otrora tan amado por el pueblo llano, se despojó de su propia naturaleza de riqueza y yacía en montones, ignorado y desatendido, en estante o mesa, hasta que surgía la ocasión de pagarlo, lo cual se hacía con un descuidado y desdeñoso lanzamiento como si fuera el dinero de hierro de los antiguos espartanos. Y la Sagrada Escritura, por una vez al menos, quedaba refutada y desacreditada, pues el ladrón no mostra. Los hombres dejaban que las deudas se acumularan antes que reclamarlas, y el trueque y el intercambio volvieron a estar de moda, la buena ama de casa pidiendo a su vecina un préstamo de harina o de sémola, prometiendo devolverlo en azúcar o fruta seca cuando surgiera la necesidad. Y aún así, los otrora mágicos discos de plata seguían deslizándose lenta y silenciosamente hacia abajo, y cada vez más abajo en valor y buena reputación, hasta que casi parecía como si la gente odiara el mismísimo nombre de la plata. Capítulo 8. El año fatídico del 99, al comenzar, encontró a la República de Washington en una situación grave y peligrosa. El auge comercial e industrial había agotado su fuerza, y ahora los terribles males de una moneda degradada, unidos a los efectos desmoralizadores de un paternalismo desenfrenado, estaban estrangulando lentamente al país hasta la muerte. El capital, siempre tímido y desconfiado en tales tiempos, se escondía en las cajas de depósito seguro o huía a Europa. El trabajo, aunque realmente acosado y carente de lo más necesario para la vida, era vocinglero y desafiante. El socialismo y el anarquismo encontraban oídos dispuestos a escuchar sus ardientes palabras de odio y malevolencia, y la consecuencia fue que estallaron graves disturbios en las grandes ciudades del norte, que a menudo llevaban las capacidades de las autoridades locales al límite. Se rumoreaba que habían surgido violentas disensiones en el gabinete, y el joven presidente daba señales de un marcado cambio de opinión, y como muchos hombres que han apelado a las pasiones más oscuras del corazón humano, parecía casi dispuesto a exclamar: «Estoy solo. Los espíritus que he invocado ya no me obedecen. Mi país, oh mi país, con qué gusto daría mi vida por ti, si con tal sacrificio pudiera devolverte a tu antigua prosperidad». Por primera vez comenzó a darse cuenta del intenso espíritu de regionalismo que había entrado en esta propaganda revolucionaria. No habló de sus temores con nadie, salvo con su sabia y prudente compañera. «Confío en ti, amado», susurró ella, mientras apretaba las anchas y fuertes manos que la tenían estrechamente abrazada. «Ay, querida, pero confía mi país en mí», salió casi como un gemido de los labios del joven gobernante. Era evidentísimo que hasta ahora el sur había sido el gran ganador en esta lucha por el poder. Había aumentado su fuerza en el Senado en 6 votos, había recuperado su antigua influencia en la Cámara. Uno de sus hijos más leales estaba en la silla del presidente de la Cámara, mientras que otro brillante sureño lideraba las fuerzas de la administración en el Pleno. Nacida como estaba para el brillante ejercicio del vigor intelectual, el sur era de esa estirpe de sangre que sabe llevar las gracias reales del poder para impresionar mejor al pueblo llano. Muchos hombres del norte se habían sentido hechizados y fascinados por esta pompa natural y esta innata actitud de grandeza y se habían rendido a ella. No había pasado un mes sin que esta ahora sección dominante hiciera alguna nueva exigencia al país en general. A principios del período de sesiones, a petición suya, el impuesto sobre la renta interna que había gravado durante tanto tiempo la cosecha de tabaco del sur y había vertido tantos millones de ingresos en el Tesoro Nacional, fue borrado de los códigos legales con apenas una débil protesta del norte. Pero ahora el país fue sumido en un estado rayano en el frenesí por una nueva exigencia, que aunque expresada en términos calmados y decorosos, más aún casi con la apariencia de una petición de justicia largamente demorada para hermanos acosados y sufrientes, tenía en torno a sí un tono contenido, pero inconfundible, de poder consciente e imperiosidad que le sentaba muy bien al líder que hablaba por esa gloriosa tierra del sur a la que estaba.
Dijo: Señor presidente, durante casi 30 años nuestro pueblo, aunque empobrecido por el conflicto entre los estados, ha aportado de sus bienes para curar las heridas y hacer más llevadera la vejez de los hombres que nos conquistaron. Hemos pagado este pesado tributo, este terrible precio de sangre, sin protestar. Nos habéis perdonado nuestra audaz lucha por la libertad que Dios quiso que no triunfara. Nos habéis devuelto nuestros derechos, nos habéis abierto las puertas de estas salas sagradas, nos habéis llamado hermanos. Pero, a diferencia de la noble Alemania, que se contentó con exigir una suma única a la belle France, y luego la despidió en paz y libre de toda exacción futura, vosotros nos habéis impuesto durante casi 30 años este humillante impuesto de guerra, y de este modo nos habéis obligado año tras año a besar la mano que nos golpeó. ¿Acaso no somos humanos para no alzarnos ahora en contra de ello? ¿Acaso no somos hombres para no sentir un hormigueo en nuestras venas tras estos largos años de castigo por ningún delito mayor que amar la libertad más que los lazos de una confederación impuesta por nuestros padres? Nos dirigimos a vosotros como hermanos y compatriotas. Eliminad este infame impuesto de nuestra tierra, que es 10.000 veces más rica que vuestro gran norte. Haced una de estas dos cosas. O bien tomad de la mano a nuestros soldados ancianos y decrépitos y bendecid sus últimos días con pensiones procedentes del erario de nuestra patria común, pues su único error fue que su causa fracasara. O bien eliminad este odiado gravamen y devolved ese dinero manchado de sangre de la forma que os parezca más justa y equitativa según vuestro juicio más sensato y acertado. Decir que este discurso, del que lo anterior no es más que un breve extracto, sumió a ambas cámaras del Congreso en el más violento desorden, es quedarse corto a la hora de describir su efecto. Se alzaron gritos de traición, traición. Se intercambiaron golpes y se produjeron forcejeos cuerpo a cuerpo en las tribunas, seguidos del destello del temido cuchillo Bowie y del estruendo de la pistola en ristre. La República se vio sacudida hasta sus cimientos. En todo el norte no hubo más que una repetición de las escenas que siguieron al ataque a Sumter. Se celebraron mítines públicos y se aprobaron resoluciones en las que se instaba al gobierno a concentrar tropas en Washington y sus alrededores, y a prepararse para sofocar una segunda rebelión. Pero poco a poco, este estallido de indignación popular fue perdiendo parte de su fuerza y virulencia, pues era fácil percibir que, en esa fase de los acontecimientos, no se ganaba nada respondiendo a una exigencia violenta e ilegal con violencia y consejos imprudentes. Además, ¿qué era aquello sino la amenaza vacía de un determinado grupo de políticos sin principios? La República se asentaba sobre unos cimientos demasiado sólidos como para que la sacudieran meros llamamientos a las pasiones del momento. Cometer traición contra nuestro país requería un acto manifiesto. ¿Qué tenía que temer de un mero destello retórico, de una tormenta pasajera de sentimientos? Es difícil decir qué pensaba el joven presidente de estas escenas en el Congreso. Se había vuelto tan pálido últimamente que un poco más de palidez habría pasado desapercibida, pero quienes solían observar su rostro en aquellos tiempos turbulentos informan de que, en el breve espacio de unos pocos días, las arrugas de su rostro se hicieron perceptiblemente más profundas, y que una expresión de fuerza de voluntad más firme y decidida se escondía en las comisuras de su amplia boca, se cernía sobre su mentón cuadrado y macizo, y se encontraba sometido a una tensión terrible. Cuando había tomado el cetro del poder, parecía una mera baratija en su firme agarre, pero ahora se había vuelto extrañamente pesado y sentía un misterioso hormigueo en la frente, como si aquella corona de espinas, que él se había negado a que se colocara sobre las cabezas de otros, le estuviera siendo presionada con manos crueles sobre la suya propia. Capítulo 9. Cuando la causa perdida ya había llorado por las últimas brasas del gran incendio de la rebelión, surgió una profecía según la cual el poderoso norte, rico en un centenar de grandes ciudades y fuerte por el poder que le confería su vasto imperio, sería el siguiente en enarbolar el estandarte de la rebelión contra el gobierno federal.
Pero aquel profeta no tuvo honor en su propia patria, y nadie había prestado atención a sus palabras, que parecían descabelladas. Sin embargo, ahora ese mismo poderoso norte se encontraba allí, sumido en su dolor y su inquietud, con la mirada puesta en el sur y el oído atento para captar los susurros que flotaban en el aire. ¿Acaso no había pasado el cetro del poder de sus manos para siempre? ¿No se había consumado la revolución? ¿No ocupaban los populistas y sus aliados un lugar firme en las salas del Congreso? ¿No se había dejado sin poder para siempre al Tribunal Supremo al llenarlo de los partidarios más intransigentes de la nueva fe política? ¿No había cambiado la propia naturaleza del gobierno federal? ¿No imperaba el paternalismo? ¿No estaba el socialismo en auge? ¿No había por todas partes pruebas de un intenso odio hacia el norte y una firme determinación de hacer recaer toda la carga fiscal sobre los hombros de los ricos, para que los ingresos excedentes del gobierno pudieran distribuirse entre quienes constituían la gente sencilla? ¿Cómo podría esta parte de la Unión aspirar siquiera a hacer frente al sur, unido, como lo estaba ahora, a los estados del noroeste en rápido crecimiento? ¿Podrían las magníficas ciudades del norte conformarse con marchar a la saga de las caravanas de Tillman y Peffer? ¿Acaso el sur no tenía un firme control sobre el Senado, donde había un rayo de esperanza de que el norte pudiera recuperar alguna vez su poder perdido? ¿Podría siquiera por un solo instante plantearse poner sus enormes intereses en manos de un pueblo con el que discrepaba en todas las cuestiones importantes de política estatal, comprometido con una política que no podía sino resultar ruinosa para el bienestar de las grandes comunidades de las regiones central y oriental de la Unión y de sus estados hermanos a este lado del Mississippi? Sería una locura pensarlo. Había que dar el paso, había que hacer la declaración. No había otra alternativa salvo la sumisión abyecta a los líderes del nuevo orden y la transformación completa de ese vasto sistema social y político vagamente denominado el Norte. Pero esta revolución dentro de otra revolución sería incruenta, pues no cabía pensar en la coacción ni existía la menor intención de frenar un movimiento tan poderoso. Sería, en verdad, la auténtica república purificándose de una enfermedad peligrosa, amputándose un miembro enfermo y gangrenado, nada más y nada menos. Este poderoso movimiento de secesión del Huitenagemote de la Unión ya se respiraba en el ambiente. La gente hablaba de ello en susurros o con el aliento contenido, pero al darle vueltas una y otra vez en sus mentes, fue cobrando forma y fuerza, hasta que por fin estalló en vida y acción como Minerva del cerebro de Júpiter, ya maduro, completamente armado, con voz y corazón plenos. En realidad, ¿por qué no sería lo mejor para este poderoso imperio, que había crecido tan rápidamente y se había vuelto tan vasto y difícil de manejar que solo podía gobernarse con gran dificultad desde un único centro, dividirse en tres partes, oriental, meridional y occidental, ahora que podía hacerse sin choques ni fricciones peligrosas? Las tres repúblicas podrían federarse con fines ofensivos y defensivos, y hasta que se pudieran llevar a cabo estos grandes y radicales cambios, no habría gran dificultad en idear términos de coexistencia, ya que inmediatamente tras la declaración de disolución, cada estado recuperaría los poderes soberanos que había delegado en el gobierno federal. Mientras tanto, el fatídico año del 99 llegaba a su fin. Todo el país parecía afectado por una parálisis en lo que respecta a las diversas industrias, pero, como suele ocurrir en tiempos así, las mentes de los hombres estaban sobrenaturalmente activas. Los días transcurrían leyendo las publicaciones periódicas o repasando los acontecimientos trascendentales del momento. El norte solo esperaba una oportunidad para actuar. Pero la pregunta que desconcertaba a las mentes más brillantes era: ¿cómo y cuándo se promulgará la declaración de disolución? ¿Y cuánto tiempo después se retirarán de la Unión el Norte y los estados que se solidaricen con él, para declarar ante el mundo su intención de establecer una república propia, con la poderosa metrópoli de Nueva York como centro social, político y comercial y como capital?
Al final, el norte no tuvo que esperar mucho. El 56, o Congreso, que pronto se reuniría en sesión ordinaria en la ciudad de Washington, era aún más populista y socialista que su famoso predecesor, el cual había propiciado cambios tan maravillosos en la legislación del país, sin mostrar respeto alguno por los precedentes ni reverencia por el antiguo orden de las cosas. Por lo tanto, todas las miradas se centraban en la capital de la nación, y todos los caminos estaban desiertos salvo aquellos que conducían a Washington. Capítulo 10. Una vez más, el Congreso se había negado a suspender sus sesiones durante las vacaciones. Los líderes de las fuerzas del gobierno no estaban dispuestos a cerrar los ojos, ni siquiera para dormir lo necesario, y andaban pálidos y demacrados, sobresaltados ante cada palabra y cada gesto de la oposición, como suelen estarlo los verdaderos conspiradores, pues las tropas federales se habían retirado casi por completo, en silencio, de la capital y sus alrededores, por temor a que el presidente en un momento de debilidad pudiera cometer Por extraño que pueda parecer, el país en general había prestado muy poca atención a la presentación, al inicio de la sesión, de un proyecto de ley para ampliar el sistema de pensiones de los Estados Unidos a los soldados de los ejércitos confederados, y para devolver a las distintas arcas de determinados estados de la Unión aquellas partes de los impuestos sobre la renta interna recaudados desde la readmisión de dichos estados al Congreso Federal, según. Era la calma de la desesperación, la impasibilidad de la desesperanza o la energía fría y contenida de un valor noble y refinado. La presentación del proyecto de ley, sin embargo, tuvo un efecto. Puso en marcha hacia la capital nacional poderosas corrientes de gente, no de fanáticos de mirada desquiciada ni de políticos de pacotilla desaliñados y sin afeitar, sino de ciudadanos vestidos con sobriedad y aire práctico, evidentemente hombres que sabían cómo ganarse más que el sustento mínimo, hombres que pagaban sus impuestos y tenían derecho a echar un vistazo a los funcionarios públicos. Pero era muy evidente que la corriente más poderosa procedía del sur, y aquellos que recordaban la capital en los días previos a la guerra sonreían ante la vieja y familiar estampa. Los rostros bien afeitados, el pelo largo echado descuidadamente hacia atrás bajo los sombreros de fieltro de ala ancha, los chalecos medio desabrochados y los cuellos doblados hacia abajo, los pies pequeños y las botas bien ajustadas, el paso elástico y ágil, la suave entonación. Era fácil distinguir al hombre del norte, bien vestido y bien arreglado, tan cuidadoso con su ropa como una mujer, pulcro y esmerado, desdeñoso de los pintorescos sombreros de fieltro, siempre coronado con el ceremonial sombrero de copa, el hombre de negocios, con una visión práctica de la vida, pero que en ese momento lucía una mirada preocupada y respiraba hondo de vez en cuando. El negro, siempre pisándole los talones a su hermano blanco, destinado a dominarlo por algún decreto inescrutable de la naturaleza, también acudía por miles charlando y riendo alegremente, indiferente al porqué de la profunda preocupación de su hermano blanco e incapaz de comprenderla aunque hubiera querido. Cada hora que pasaba aumentaba la multitud. Las amplias avenidas ya no eran lo suficientemente amplias, la agitación aumentaba. Los hombres hablaban cada vez más alto, las mujeres y los niños desaparecieron casi por completo de las calles. El elemento sureño se retiraba cada vez más en grupos y círculos propios. Los hombres se dejaban caer en sus camas para dormir unas horas, pero sin desvestirse, como si esperaran que en cualquier momento ocurriera algún acontecimiento trascendental, el acontecimiento de sus vidas, y temieran la idea de llegar un instante tarde. Si todo hubiera ido bien, el proyecto de ley se habría sometido a votación definitiva el sábado 30 del mes, pero la batalla en su contra fue tan encarnizada, y las interrupciones provocadas por la rebeldía tanto de los diputados como de los diversos grupos que abarrotaban las tribunas hasta el punto de asfixiarlas fueron tan frecuentes, que apenas se pudo avanzar. Los líderes de las fuerzas del gobierno vieron acercarse la medianoche sin perspectivas de alcanzar su objetivo antes de la llegada del domingo, un día en el que nunca se había reunido la Cámara.
Un aplazamiento hasta el lunes de Año Nuevo podría resultar fatal, pues ¿quién podía decir qué fuerza imprevista podría romper sus compactas filas y sumirlos en la confusión? Debían estar a la altura de las circunstancias. Se presentó una moción para suspender el reglamento y permanecer en sesión continua hasta que se completaran los asuntos pendientes ante la Cámara. Gritos de sin precedentes, revolucionario, monstruoso. Surgieron de la oposición, pero todo fue en vano. La Cámara se dedicó a su labor con una determinación implacable que casi intimidó a la minoría republicana. Se llevó comida y bebida a los diputados en sus escaños. Comieron, bebieron y durmieron en sus puestos, como soldados decididos a no caer en una emboscada ni a ser puestos en fuga. Era un espectáculo extraño, pero impresionante. Un gran grupo que luchaba por derechos largamente pospuestos, hombres libres celosos de sus libertades, unidos por los ganchos de acero de una determinación que solo la muerte podría romper. Por fin llegó el domingo y la lucha continuaba. El pueblo no conoce días cuando sus libertades están en juego, exclamó el presidente de la Cámara. El domingo fue hecho para el hombre y no el hombre para el domingo. Muchos de los discursos pronunciados aquel famoso domingo sonaban más como las lamentaciones de un Jeremías, las fervientes y ardientes palabras de un Pablo, o los eruditos y bien medidos períodos de un Apolos. Las agotadoras horas se veían aliviadas por el canto de himnos por parte de los miembros del sur, la mayoría de ellos buenos metodistas, en los cuales sus amigos y simpatizantes en las galerías se unían con la garganta llena y el corazón aún más lleno. Mientras que a veces, claras, resonantes y en perfecta armonía, las voces de los firmes hombres del norte irrumpían y ahogaban el canto religioso con las majestuosas y conmovedoras estrofas de John Brown. Poco después de las 11 en punto, un silencio ominoso se abatió sobre los campos opuestos y se podía ver a los líderes republicanos conferenciando juntos nerviosamente. Era una hora sagrada de la noche, 3 veces sagrada para la Gran República. No solo un año nuevo, sino un nuevo siglo estaba a punto de alborear en el mundo. Un extraño silencio se deslizó sobre la turbulenta Cámara y sus aún más turbulentas galerías. El líder republicano se puso en pie. Su voz sonó fría y hueca. Hombres fuertes se estremecieron al escucharla. Señor presidente, hemos cumplido nuestro deber con nuestro país, no tenemos nada más que decir ni más golpes que asestar. No podemos permanecer aquí dentro de los sagrados recintos de esta Cámara y ver nuestros derechos como hombres libres pisoteados bajo los pies de la mayoría. Hemos luchado por evitar la caída de la República, como hombres jurados para combatir contra el mal y la tiranía, pero llega un momento en que la desesperación absoluta se apodera de los corazones de quienes luchan contra fuerzas abrumadoras. Esa hora ha sonado para nosotros. Creemos que nuestro pueblo, el gran y generoso pueblo del norte, nos gritará, bien hecho, buenos y fieles servidores. Si obramos mal, que ellos nos condenen. Nosotros, cada uno de nosotros, señor presidente, acabamos de jurar en este momento no permanecer dentro de esta Cámara y presenciar la aprobación de este proyecto de ley. Por lo tanto, nos marchamos. No es así, compatriotas míos, gritó una voz clara, metálica y de gran alcance que resonó por la Cámara con un timbre casi sobrenatural. En un instante, todas las cabezas se volvieron y 1000 voces estallaron con fuerza contenida. El presidente, el presidente. En verdad era él, de pie ante la barra de la Cámara, luciendo el semblante de la muerte más que de la vida. Al instante siguiente, la Cámara y las galerías estallaron en un clamor ensordecedor que se elevó y retrocedió en poderosas olas que sacudieron las mismas paredes. No había forma de calmarlo. Una y otra vez estallaba, una mezcla de 10.000 palabras, aullando, retumbando y gimiendo como los elementos naturales en guerra. Varias veces el presidente extendió sus grandes manos blancas suplicando silencio, mientras el rocío del temor y la angustia mezclados perlaba su frente y corría por sus mejillas en súplica líquida para que su pueblo lo matara o lo escuchara.
El tumulto calmó su furia por un momento y se le pudo oír decir entrecortadamente: «Compatriotas míos, oh compatriotas míos». Pero el sonido rápido y agudo del mazo lo interrumpió. «El presidente debe retirarse», dijo el presidente de la Cámara, con calma y frialdad. «Su presencia aquí es una amenaza para nuestra libre deliberación». De nuevo el tumulto levantó su ensordecedor rugido, mientras una expresión de casi horror se extendía por el semblante del primer magistrado. Una vez más sus grandes manos blancas se alzaron hacia el cielo, suplicando silencio con una majestad muda de súplica tan grande que el silencio cayó sobre la inmensa asamblea y sus labios no se movieron en vano. «Señores de la Cámara de Representantes, me presento aquí en mi justo y legal derecho como presidente de la República para darles información sobre el estado de la Unión. He convocado a los honorables senadores para que se reúnan conmigo en esta Cámara. Les pido que calmen sus pasiones y me presten oído como su juramento de cargo les impone la sagrada obligación». Había un tono de autoridad divina en estas pocas palabras, casi lo suficientemente divino para hacer que los vientos obedecieran y aquietaran el mar tempestuoso. En el más profundo silencio, y con cierta muestra de ruda y nativa grandeza de porte, los senadores hicieron su entrada en la Cámara, los miembros de la Cámara poniéndose en pie, y el presidente de la Cámara avanzando para recibir al vicepresidente. El espectáculo era grandioso y conmovedor. Lágrimas se acumularon en ojos hacía tiempo no acostumbrados a ellas, y ante un casi imperceptible gesto de asentimiento de la cabeza del presidente, el capellán alzó su voz en oración. Oró con acentos tan suaves y tan persuasivos que debieron haber convertido al corazón más duro en benditos pensamientos de paz y amor y fraternidad y unión. Y entonces de nuevo todas las miradas se fijaron con la tensión más intensa en el rostro del presidente. «Señores de la Cámara de Representantes, esta medida sobre la cual ustedes están ahora deliberando». Con un golpe repentino que sobresaltó a cada alma viviente dentro de su alcance, cayó el mazo del presidente de la Cámara. El presidente dijo con una soberbia dignidad que arrancó de las galerías una explosión de aplausos ensordecedores: «No debe hacer referencia a legislación pendiente. La Constitución le garantiza el derecho de dar al Congreso, de vez en cuando, información sobre el estado de la Unión. Debe mantenerse estrictamente dentro de los límites de esta restricción constitucional o retirarse de la barra de la Cámara». Una palidez mortal se extendió por el rostro del primer magistrado hasta parecer que debía desplomarse allí mismo en ese sueño que no conoce despertar, pero jadeó, se inclinó hacia adelante, alzó su mano de nuevo implorante, y al hacerlo, las campanas de la ciudad comenzaron a doblar la hora de medianoche. El año nuevo, el nuevo siglo había nacido, pero con la última campanada, una descarga temible y atronadora, como de 1000 monstruosas piezas de artillería, sacudió el Capitolio hasta sus mismos cimientos, haciendo que los corazones más valientes se detuvieran y palideciendo mejillas que nunca habían conocido el color de la cobardía. La cúpula del Capitolio había sido destruida por dinamita. En unos momentos, cuando se vio que la Cámara no había sufrido daño, el líder de la Cámara propuso la aprobación final del proyecto de ley. El presidente fue conducido fuera y los senadores y representantes republicanos salieron lentamente del Capitolio desfigurado, mientras los escrutadores se preparaban para tomar la votación de la Cámara. Las campanas repicaban una alegre bienvenida al nuevo siglo, pero un solemne doblar habría sido más apropiado, porque la República de Washington ya no existía. Había muerto tan pacíficamente que el mundo no podía creer la noticia de su desaparición. Cuando el amanecer rompió frío y gris, y su primera luz tenue cayó sobre aquella cúpula destrozada, gloriosa incluso en sus ruinas, un solo ojo humano, lleno de un destello de alegría diabólica, la contempló larga y fijamente,
y luego su dueño fue absorbido y perdido en la masa rugiente de humanidad que mantenía al Capitolio ceñido una y otra vez.